Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien quiera que esté viendo este video. Le quiero desear mis mejores deseos, que esté bien, que esté tranquilo, esté cómodo, que no esté pasando ninguna mala circunstancia. Eh, el objetivo de este video que estoy realizando es una evaluación final del curso de Introducción a la Sociología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del Centro Universitario de Occidente de Quetzaltenango, de Shela. Mi nombre es Javier Antonio Fuentes Jack, con carnet 2017-31255 de la carrera de Agronomía de la División de Ciencia y Tecnología. Fecha 30 de diciembre del 2020, ya estamos a punto de terminar el año. Y pues espero que este video sea de su agrado y que aparte de que les gusta lo puedan comprender más. Entonces comenzamos con la evaluación. Parte de la evaluación es un documento en Word, un PDF que nos mandó el catedrático. Obviamente no lo voy a poner aquí, pero el catedrático nos pedía nos hacía unos enunciados que así como en este caso yo puse el enunciado completo porque pues ya que era algo cortito quería enfatizar a que sí eran enunciados. Entonces la pregunta en sí decía: defina, describa, aclare de manera concreta el concepto de sociología, identificando los enunciados elaborados por los grandes pensadores de sociología, resalte sus principales alcances, utilidad en la vida cotidiana. La sociología en sí, tomando en cuenta el contexto histórico y cultural en el que se hayan insertadas, se considera que surgió como una reacción a la llegada de la modernidad, ya que en la modernidad estaba en el nuevo mundo, el mundo que era el que le decían secular, racional y urbano, eh, y se decía que la sociología podía crecer como una disciplina gracias a los aportes del filósofo, el famoso filósofo Karl Marx, también de los aportes de Emil Durkheim, Max Weber y el propio Comte. Entonces también la sociología marxista puede definirse como una forma de la supuesta teoría del conflicto asociado con el objetivo de marxismo a desarrollar una ciencia positiva empírica de la sociedad capitalista como parte de la movilización de una clase obrera. Eso es según Karl Marx. Ahora, la sociología, según Weber, es la ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social para explicarla casualmente en su desarrollo y efectos. Bueno, entonces, viendo bien los términos y el término que está en la diapositiva, claro, que dice que es la ciencia social dedicada al estudio de las sociedades humanas, sus fenómenos colectivos, interacciones y procesos de cambio y de conservación. Estos son de los tres grandes filósofos que les he mencionado. Yo creo que el que no mencioné es Auguste Comte, pero él hablaba de la teoría del positivismo. En sí, hay otros representantes de la sociología, pero estos son los dos libros más fundamentales de Karl Marx y Max Weber y Emil Durkheim, que son los que más influyen en la sociología. Tanto influyen, cuando digo influyen, me refiero a que son grandes expositores, grandes científicos que estudiaron a profundidad la ciencia, sociología como tal, que antes de que la sociología existiera no se creía que la sociología fuera una ciencia. Entonces, llegando a la pregunta que decía, eh, resalte sus principales alcances, utilidad en la vida cotidiana. Se puede decir que de los alcances de utilidad en la vida cotidiana, la sociología, enfocándonos en el país en el que yo vivo, que es Guatemala, se puede decir que la sociología sirve para
estudiar los fenómenos que transcurren a lo largo de la historia. Digamos que si un ejemplo se podría decir que hay un golpe de estado, ¿por qué se dio ese golpe de estado? O si quieren dar un golpe de estado, el por qué quieren dar ese golpe de estado, o por qué la sociedad tiene altos índices de pobreza, pero a pesar de que son pobres, tiene altos índices de economía, es un país rico en sí. Entonces, todos esos fenómenos que uno se pregunta realmente por qué pasan estas cosas, es lo que uno trata de explicar. Ahora, esto es como decir la segunda pregunta que el catedrático nos hace. Entonces, digamos que dice que con base a, a la lectura especializada en temas de ruralidad y desarrollo rural, lo que acabamos de ver de los libros de Karl Marx, Weber y Durkheim, proyectando los principales quehaceres, competencias, actividades y acciones que ustedes harán en su carrera, haciendo una clara identificación en clase. Se abordaron varios temas al respecto, los cuales usted debe relacionar. Eso quiere decir que en clase, nuestra clase virtual que tuvimos, ya, por eso es que hacemos esta clase de videos, eh, abordamos muchos temas sociopolíticos, socioeconómicos, que en sí en este video yo tengo que ir presentando. Entonces, la tercera pregunta del examen dice: los fenómenos naturales que se producen en el planeta Tierra se dicen no necesariamente son naturales, más bien son producto de un análisis causa-efecto. Por tanto, hay pensadores importantes que nos han indicado y señalado la importancia de analizar la causalidad de la problemática agroambiental, social, económico, entre otros. Hay una serie de factores que indican en la problemática indicada. Ok, entonces, eh, la causalidad se entiende como la causa de un problema en el ámbito social, dando paso a conflictos. Esto quiere decir que la causalidad es la relación entre la causa y el efecto. Ya que hemos visto esto, Marx revoluciona todo el pensamiento social al extender el principio de la causalidad a la esfera de la sociedad. Los aportes de Marx fueron el siguiente razonamiento: si la sociedad está sujeta a leyes, entonces descubrir las leyes es descubrir las causas. Marx decía que para descubrir la causa de las leyes había que descubrir las leyes, pues. Entonces, un ejemplo clarísimo aquí en Guatemala, bueno, aquí en Sudamérica y Norteamérica y Centroamérica, fue que este año se rompió el récord de mayor número de huracanes. Aquí podemos ver los huracanes que hubieron este año, que los últimos dos, tres, digamos, el ETA y el IOTA, fueron los más perjudiciales para mi país. Eh, Cuando digo perjudiciales me refiero a tuvo daños socioeconómicos, sociopolíticos, como ya había dicho, porque llegaba el huracán, destruía las casas, la gente se quedaba sin hogar, la gente se quedaba sin empleo, y se dijo que, el huracán ETA y IOTA tuvo más impacto que otras catástrofes, que otros años que han habido. Pero entonces nosotros, por lo mismo que la pregunta lo hice, que hay que enfocarnos en la causalidad, que es la relación de la causa y el efecto, nosotros tenemos que relacionar, de discernir entre la causa y el efecto, y saber diferenciar cuál, qué es qué, cuál es la causa y cuál es el efecto. Porque digamos que aquí nosotros estamos viendo una imagen y podemos decir que la causa en sí fue el huracán, pero en sí un huracán no va a ser una causa porque es un efecto natural, es un fenómeno natural, el cual no se puede evitar, no se puede
A veces sí se puede predecir, pero o sea, no con exactitud. Incluso se estudian los huracanes cuando están en el océano, cuando llegan a tierra, cambian radicalmente, se disminuye su potencia, a veces, ¿verdad? Y a veces no. Entonces eso es lo que yo digo, que los fenómenos naturales no se pueden decir que son una causa. Realmente si nosotros indagamos entre la causa y el efecto de esta catástrofe natural que sucedió en Guatemala, podemos decir que una de las causas es el cambio climático, pero también eso no es una causa, eso es un efecto. Y entonces si seguimos indagando, si seguimos metiéndonos más en la información, podemos seguir viendo que la otra causa podría ser la contaminación. Pero eso podría ser también un efecto. ¿Por qué un efecto? Porque ese es el efecto de nuestro del consumo que nosotros tenemos de cosas inservibles. O sea, realmente el ser humano no puede evitar ser consumidor porque tenemos necesidades básicas, tenemos que suprimir esas necesidades para que nosotros podamos existir. Entonces, cuando nosotros pasamos a ser de consumidores a consumistas, es cuando ya la cosa cambia. Porque ustedes no me negarán de que uno compra a veces un objeto que no sirve, que realmente no sirve, y que lo queremos comprar. No sé, la publicidad que nos da esas ganas de comprarlo hace que lo compremos y que lo usemos sin mucho un ratito y luego lo tiremos porque realmente son inservibles y eso va acumulando basura, va acumulando contaminación y otras cosas que realmente no son necesarias consumimos y pasamos de ser consumidores a consumistas para, para hacer que se contamine más el planeta. Entonces, pero ¿quién hace que nosotros seamos consumistas? Realmente los que hacen que nosotros seamos consumistas es el sistema capitalista que nos vende las cosas, que nos instruye a comprar anuncios, Facebook, todo es una guerra mediática que nos bombardea de información, de publicidad, para que nosotros compremos, porque nos quieren enganchados ahí en las redes sociales. Por falta de tiempo, pues paso a la siguiente pregunta, que si no, no me da mucho tiempo. Bueno, ahora la siguiente pregunta sería, usted debe identificar al menos un problema analizándolo desde las perspectivas socionatural. El enfoque a utilizar es el árbol del problema. Usted debe mostrar que tiene conocimientos al respecto y para ello debe demostrar con datos no solo cualitativos sino también cuantitativos, con ello mostrar que tiene conocimientos de los métodos de investigación utilizados de manera multidisciplinaria en la sociología rural. Bueno, el problema que yo decidí abordar es el COVID-19 en Guatemala, ya que es un problema reciente y que todo el mundo habla, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, la diapositiva dice la crisis derivada de la pandemia del coronavirus para los países del área es 3 veces más potente que el impacto económico del huracán Mitch, que azotó varios países de Centroamérica en 1998. Eso es lo que está diciendo en la anterior pregunta que no me recordaba, que esta pandemia es muchísimo más fuerte que ese huracán y ese huracán fue devastador. Yo tenía un año cuando pasó, entonces no me recuerdo. Luego a la derecha miramos, el Banco de Guatemala, Banguat, estimó en junio un comportamiento de la economía para el 2020 con una caída del menos 2.5%. Eso quiere decir que Guatemala, el Producto Interno Bruto iba a bajar un 2.5%. Se estimaba. Ahorita en diciembre es otra cosa. Y abajo dice, respecto a empleos en Guatemala, el IX reportó la pérdida de 107.612 afiliaciones entre enero y julio del 2020, que da una idea del efecto de empleos formales. O sea, un empleo formal aquí en Guatemala es fundamental porque
se tienen prestaciones, se tiene el IX, el IRTA, muchas cosas muy importantes. Y el IX hizo ese sondeo de cuánta gente ya no está afiliada porque los despidieron. O sea, vean bien lo que viene a ser la pandemia en un ratito. Y entonces uno viendo esos números, al principio de la pandemia uno diría, ala, no, ya nos fregamos, estamos mal. Pero lo chistoso es que hoy en día Guatemala presentó un incremento del Producto Interno Bruto del 3,5% y se estimaba que iba a disminuir un 2,5%. Pero al mismo tiempo de esto, se dice que Guatemala tiene la sexta tasa más alta de desnutrición crónica en el mundo y la más alta en Latinoamérica. La desnutrición crónica infantil y retraso en el crecimiento afecta al 47% de los niños menores de 5 años, al 58% de los niños indígenas y el 66% de los niños en los ingresos más bajos en 2019. O sea, eso es del año pasado y no creo que eso haya cambiado del año pasado para hoy. Y otro dato es que solo el 40% de las familias de Guatemala disfrutan la seguridad alimentaria. Y entonces uno puede decir, bueno, el COVID-19 vino a producir desempleos, a disminuir el Producto Interno Bruto, a ser más desastroso que el Mitch. Pero no, realmente el COVID-19 es parte de la cadena, es un eslabón más. Si nosotros nos enfocamos, como dice la pregunta, en el árbol del problema, podemos darnos cuenta realmente, después de las indagaciones que hemos hecho, así como en la pregunta anterior, de indagar, investigar, discernir entre todos los efectos y las causas, podemos darnos cuenta de qué es realmente lo que pasa. Realmente lo que sucede aquí en Guatemala es que aquí hay un poder desmesurado. Las riquezas de Guatemala se concentran en un solo lugar. Nos damos cuenta que el Producto Interno Bruto subió, pero la pobreza sigue igual o hasta subido también, pues todo para arriba. En vez de que sea al revés, si uno viera un país otro país, si uno analizara otro país y dijera, bueno, el Producto Interno Bruto aumentó, el empleo aumentó, eso quiere decir que la desnutrición, el analfabetismo va a disminuir, va a ser menos. Pero aquí en Guatemala es al revés. Es un país muy rico, es un país al que le enfocan mucho la vista los grandes empresarios, las industrias extranjeras para invertir aquí, pero no es para nosotros, porque a nosotros nos prometen cosas que van a hacer y que al final no hacen, y solo lo hacen para enriquecerse ellos. Entonces podemos ver que la raíz del problema es el poder desmesurado que ha venido desde la época de la colonización aquí en Guatemala, que realmente es muy difícil ponerle un alto, ¿verdad? Eso es otro tema en el que se tiene que abordar. Y de ahí sigue el COVID-19, porque parte del efecto también es COVID-19, porque eso no es un efecto, pues el COVID-19 no se dio porque haya gente pobre o porque haya desnutrición, no, el COVID-19 ¡pum!, apareció y eso es una causa que provoca muchos cambios, sean buenos o sean malos, como la gente que se adaptó al cambio para vender en línea en Facebook, para vender otro producto, cambiar su forma de vivir. Luego están las ramas, que sería el monopolio que se da aquí en Guatemala y el desempleo. Y por último están los efectos. Los efectos son todo lo que nosotros a veces erróneamente decimos que son las causas. Que aquí en Guatemala muchas veces decimos que la mala educación es la causa y realmente no. Es el poder que viene atrás, porque si el gobierno nos diera una buena educación, otra historia sería. Si el gobierno nos diera salud, otra historia sería.
Y el problema es que el gobierno centraliza todo en la metrópolis de Guatemala, que es la ciudad capital y sus ciudades aledañas. Y pueblos, cantones, municipios lejos de la ciudad capital no tienen la misma calidad de vida que tienen estas ciudades, porque en esas ciudades están los hospitales, las escuelas, y de buena calidad. Bueno, no es tan buena, pues, pero a comparación de la que tienen los centros de salud que tienen los municipios más pobres de aquí de Guatemala, es mejor. Aquí en Guatemala, la capital, hay muy buenos hospitales, hay muy buena educación. Y entonces los problemas, los efectos son desnutrición, violencia, analfabetismo, racismo, discriminación. Todos esos efectos son parte de este árbol de problema que podemos ver aquí, que se da por, no el COVID-19, sino por el poder desmesurado que se da aquí, porque ningún país estaba preparado para superar, para recibir esta enfermedad y superarla, pero Guatemala sí se pasa en hacer préstamos y no aplicarlos a lo que deberían de aplicarlos. Entonces lo que vino a hacer el COVID-19 fue hacer una excusa más para hacer más préstamos. Ahora, las diferencias en Guatemala. Bueno, yo le puse este título porque realmente las preguntas que el ingeniero nos puso son más largas, pues si no iba a poner tremendo texto, ahí va. El país de Guatemala tiene una alta variabilidad social, cultural, ambiental, política, etc. Y sus efectos se hacen mostrar en la pobreza que atraviesa y experimenta un alto porcentaje de la población. El país se divide jurídicamente en regiones que no responden a la serie de necesidades que tienen los departamentos que conforman cada una de ellas. Por tanto, su análisis debe ser de manera interdisciplinaria para entender la grave problemática con base a lo discutido en clase y a lecturas especializadas, haga una demostración de las diferencias sociales, económicas, culturales, etcétera, que tiene el país, pero que de manera holística deben analizar para provocar verdaderamente políticas de desarrollo económicas y sociales. Analice también desde una perspectiva de hegemonía y contrahegemonía y ubique a nuestro país en donde usted considera esta lograda en base a lo analizado en clase. Son largas las preguntas, tengo que leerlas rápido porque no tenemos mucho tiempo. Guatemala tiene una estructura social muy jerárquica. Aquí miramos un texto que es del doctor Guillermo Díaz. Es un sociólogo investigador de la Universidad de Rafael Andívar de Guatemala, que dice que Guatemala tiene una estructura social jerárquica. ¿Eso qué quiere decir? Una jerarquía quiere decir que no se divide del centro para varios lados, sino que se divide de arriba para abajo. Es una pirámide social en la que los de arriba son los que menos discriminación tienen, mejores oportunidades económicas tienen. En sí, en la sociedad son mejores porque tienen más poder. Nosotros como guatemaltecos cometemos el error de que los miramos a ellos y pensamos que ellos son lo mejor. Realmente no son lo mejor. El hecho de tener riquezas, el hecho de ser poderosos, no significa ser mejor persona. Significa ser alguien abusador, porque no mira los derechos de los demás, solo mira sus derechos. Y nosotros, como digo, cometemos el error de verlos a ellos y seguir su ejemplo, porque no me negarán que más de alguna vez nosotros hemos sido racistas o discriminadores con alguien por ser como sea. Pues realmente no es algo lógico, porque digamos, alguien de piel negra, de tez negra, no es diferente a mí, ni alguien blanco, ni alguien amarillo, un asiático, o viéndolo en nuestro país, en Guatemala, un indígena, un ladino, X persona, un homosexual. No somos diferentes. Incluso hay gente
a la que nosotros discriminamos como indígenas, los discriminamos a veces como tontos. Y esas personas son muchísimo más inteligentes que nosotros, porque tienen mejor conocimiento, incluso saben hablar dos idiomas. Por lo tanto, son mejores, pues, y no hay que discriminar. Tampoco decir son mejores que nosotros porque son indígenas. No, son mejores porque ellos decidieron ser mejores. Ellos se preparan, ellos son educados, ellos hacen su vida mejor. Aquí podemos ver que hay varias personas de varias apariencias físicas, pero en el fondo, como digo, todos somos iguales. Pero las diferencias sociales económicas sí son muy marcadas y son difíciles de erradicar, porque en Guatemala, como les estaba diciendo, la jerarquía de arriba hacia abajo nos miran a nosotros como, como plebeyos, como la proletariada, que se pueden montar, como aquí en esta imagen, se pueden montar en nosotros solo porque tienen dinero y nos hacen trabajar por ese dinero. Un dato muy interesante es que en el país de Guatemala tenemos un 90.6% de pobreza, y que de cuando digo pobreza me refiero a que estamos privatizados de algo, nos privan de algo. Y eso es algo increíble, porque así como yo no tengo un seguro de salud, no tengo un seguro social, me están privando de mi seguridad sanitaria, que de por sí no debería ser así. Y ahora de ese 90%, que casi que somos la mayoría, el 62.4% vive en pobreza media. O sea que sí, ya viven en una pobreza más marcada, donde sí se pueden ver los cambios físicos. Y ahora, de, esa, de ese 90%, el 29.6% vive en pobreza extrema y el 3.6% en pobreza severa. O sea, ya incluso hay pobreza severa. Imagínense vivir en pobreza severa, incluso vivir en pobreza extrema ya es algo radical. Vivir en pobreza severa. Estos datos son del 2011, no son tan recientes, tampoco son tan viejos. Y no creo que hayan tantos cambios. Y si hay cambios, son cambios para peor. Porque Guatemala siempre, sus porcentajes de pobreza, analfabetismo, desnutrición, siempre van aumentando. En eso siempre somos los número uno. Y con respecto a la pregunta, que hay que centrar esto, todo, porque son ciencias multidisciplinarias. Esto quiere decir que la sociología, la economía, la cultura y otras ciencias van de la mano. No todas, porque no todas, pero así como estadística, que es una ciencia matemática, sí va de la mano, porque se tienen que hacer eh, estudios cuantitativos, que se tienen que contar, que tienen que ser números, censos, todo eso para saber cómo está la población en sí. Es necesario, y estos números que les acabo de dar son números estadísticos, números cuantitativos, que sirven para que la sociología estudie los fenómenos que ocurren en la sociedad, valga la redundancia. Ahora, con la hegemonía, aquí en Guatemala, yo considero que aquí en Guatemala vivimos una hegemonía que realmente con el tiempo vamos a ir proponiendo una contrahegemonía. Si nos damos cuenta, este 2020 ya hemos propuesto contrahegemonía. Cuando ocurrieron, ahí les voy a mostrar una foto despuesito. Pero o sea, se mira que ya estamos en contrahegemonía. Ahorita estamos complicados por la pandemia, no nos podemos juntar. Yo considero que solo termine la cuarentena, ya vamos a empezar a levantar más la voz. Porque yo me he dado cuenta que en años anteriores la gente votaba por gente que no tenía que votar. Ahora yo miro que la gente ya analiza más la situación, pero aún así falta más, que analicemos más, y como les estaba diciendo, de indagar en el problema
y llegar hasta el fondo, hasta la verdadera causa, hasta las raíces del árbol del problema. Ya. Esta es la foto que les decía, que fue cuando hicieron la marcha pacífica, que entre comillas fue pacífica, en contra de los diputados, de las leyes que estaban proponiendo. Ya estamos cansados de que nos roben, todos. Yo me incluyo porque yo soy parte de la sociedad, parte de el que estudia la sociedad, también se tiene que considerar parte de la sociedad, porque uno no puede estudiar algo que no es propio, algo que sea aledaño a uno, que sea lejos de uno. Por lo tanto, podemos ver que la hegemonía y la contrahegemonía juegan un papel muy importante aquí en Guatemala. Primero la hegemonía, porque la hegemonía ha venido desde hace años, desde la colonización, a oprimir. Primero al indígena, ahora a nosotros, a la población en general. Pero como les digo, ya hay que empezar a proponer contrahegemonía, porque yo considero que nosotros estamos en esta hegemonía, que no es fácil salir de ella, pero sí podemos. Como dicen, el pueblo unido jamás será vencido. Y ya por último, pero no menos importante, que es mi opinión personal de todo el curso en sí, que yo lo resumí en la pregunta que hice: ¿qué, cómo y de qué manera la sociología rural le apoyará en su formación profesional? Mi carrera es de agronomía y por lo tanto es fundamental que la sociología rural se presente en mi carrera. Podemos ver aquí unas imágenes. Hay un hombre entrevistando a otra persona que, según mi punto de vista, está sucediendo algo ahí, y él está preguntando: mire, ¿qué pasó aquí? Mire, ¿por qué están haciendo esto? Mire, ¿qué van a hacer? En la otra foto vemos una como lucha que tienen las personas con los asadones, demostrando la unión que ellos tienen. Y vemos varias fotografías, hasta un tractor, que es parte de nuestra carrera, y nosotros tenemos que llegar a lugares recónditos de Guatemala y no podemos llegar con nuestra corbata, no podemos llegar con nuestro saco a preguntarles cosas. Miren, el que está entrevistando, el entrevistador, está normal, está casual. Eso es lo que uno tiene que ver en la sociología rural: cómo ser empáticos con las personas, no sentirse superiores solo porque uno tenga un título, no, sino que sentirse igual, que entablar una conversación sana, amigable, y para poder obtener uno la información que necesita, información que uno tiene que saber que es de beneficio para la comunidad. Por ejemplo, si uno quisiera saber por qué en los cultivos se está dando un déficit de producción, uno tiene que preguntar: mire, ¿y usted qué le echa? Pero uno no va a llegar así: mire, ¿y usted qué le echa? Mire, ¿y usted por qué? No. Mire, mi nombre es tal y tal, y yo estoy viendo que ya, sí, tranquilo. Para eso sirve la sociología en sí, para entender a la sociedad, a mi país, digamos, a las comunidades a las que yo voy a ir, y poder entablar una buena conversación, una sana conversación, y evitar conflictos. En sí, eso es a lo que nos enfrentamos como agrónomos. Y por último, el ingeniero nos había pedido hacer una crítica constructiva del método que tuvimos de clases vía online, que para mi persona su clase fue muy eh, inspiradora, interesante, constructiva y profunda, porque uno no aprende lo mismo leyendo o viendo cosas. Uno aprende mucho escuchando a alguien que sí sabe. Obviamente leer es muy importante, pero aparte de la lectura es también que alguien le enseñe a uno qué está leyendo, porque si uno no sabe qué está leyendo no sirve de nada. Y el ingeniero sí se puso de su parte para
explicarnos muy bien, para prestarnos atención, para preguntar, para exponer bien los temas, para, como les acabo de decir, evitar conflictos con la sociedad y ser parte más de la sociedad, porque hay gente que considera que estos temas no le interesan, hay gente que piensa que esto es en vano, hay gente que piensa que no sirve ser parte de la sociedad. Ah, eso no me importa, si esos cuates se matan, pues me da igual. Pero no, nosotros algún día podemos caer en eso y tenemos que entender por qué para salir de esos problemas. Y con esto concluyo mi presentación, mi video. Muchas gracias, espero que les haya gustado, que hayan comprendido. Y nada, pues feliz tarde, feliz día o feliz noche. Fue un gusto.